Hola, mi nombre es Sebastián Asbun y les doy la bienvenida a nuestro documental. Estoy aquí frente al Palacio de la Moneda, edificio construido en 1784 y que se inaugura en 1805. Este palacio ha sido sede de hechos remarcables dentro de la historia de nuestra patria. Hechos que han cambiado la historia de Chile, como por ejemplo el golpe de Estado, que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, donde las Fuerzas Armadas hacen un complot en contra del gobierno actual de esa época. Salvador Allende Salvador Allende Gossens nació el 26 de junio del año 1908. Es oriundo de Valparaíso. Fue un político chileno, líder del Partido Socialista, del que también fue cofundador en 1933. Fue presidente de Chile desde 1970 hasta el golpe de Estado dirigido por las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973, donde, según la historia, se pega un tiro. La fachada norte, así como el pabellón entre los patios de los Cañones y de los Naranjos, fueron los lugares más afectados por los cohetes y por el fuego que se extendió de la esquina de las calles Moneda y Teatinos hasta unos 25 metros al sur, cerca de la Plaza de Libertad, hoy de la Ciudadanía. Ahora, nuestros jóvenes historiadores se dirigen hacia el Estadio Nacional. Este lugar fue utilizado como campo de concentración desde el 11 de septiembre del 73 hasta el 11 de noviembre, donde es evacuado para que se pueda realizar un partido de fútbol. Pero no sin antes puedan escuchar un testimonio de una persona cercana a nosotros. Probablemente ustedes la conocen. Cuando el año 1970 Allende llega al poder, se abrieron unas tremendas expectativas, especialmente en la juventud, de que vendrían tiempos realmente buenos para Chile y para su pueblo. Porque hasta el año 1970 no ser de izquierda, perdónenme, era ser estúpido y ser tonto. O con todo respeto era ser huevón. Porque había tanta injusticia en el campo y en la ciudad. Los niños, la mayoría de los niños, todavía andaban descalzos. Teníamos problemas graves de desnutrición. Nuestras madres, nuestros padres tenían 5 o 6 hijos. Se morían 4 o 5 por falta de alimentación, por falta de salud, por falta de previsión. ¿Para qué hablar de la vivienda? Salvador Allende en su discurso decía de que el capitalismo en América Latina y en el mundo era un desastre. 300 millones de gente cesante en toda América Latina. Entonces realmente Salvador Allende marcó una época y marcó un momento muy importante para el pueblo de Chile. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. El Estadio Nacional ha sido testigo de grande alegría futbolística, un lugar para compartir en familia y sede de una fonda en fiestas patrias. Decidimos ir en busca de esa historia que no todos saben o tratan de ignorar. Cerca de la entrada se ve un cuadro que llama inmediatamente la atención y que probablemente pasa desapercibido para la mayoría. Es de Guillermo Núñez, perseguido, pintor, chileno y que expresa su dolor en este cuadro. Tiene un aspecto triste y escrita una peculiar frase, una agonía como huella. Decidimos informarnos un poco más y asistimos a la visita guiada. Nos sorprendió ver que no éramos los únicos, y 2 de ellos incluso eran extranjeros. Nos estaban contextualizando para lo que venía. Avanzábamos lento,
inmersos en la historia. Desde esa entrada, la gente era capaz de distinguir tenuemente, por un momento, a algún familiar que se encontraba recluso en el recinto. Les reconfortaba saber que por lo menos seguían con vida. Vimos otro monumento, que no logramos entender, pero parecía bastante interesante, y que luego comprendimos. Nos dirigimos hasta esta atemorizante galería. Las flores en los farrotes simbolizan que el recuerdo sigue vivo, y en las escotillas aguarda a los prisioneros a ser torturados. Seguimos avanzando. Vista plena del estadio. Sin embargo, nos sentíamos en la parte oscura de este. No parecía que veníamos a celebrar o a ver un partido. También se veía la hermosa cordillera. Nos pareció muy familiar. En esa gradería en específico, tan distinguible, posicionaban a los detenidos de carácter artístico. La grada además posee una frase que da vueltas en la cabeza. Es bastante impactante. Seguimos con la visita, ya marcados por lo visto, aunque pueda parecer poco. Seguimos al grupo, que curiosamente está más callado que antes. Nos dirigimos al sitio de memoria de la gradería Andes Norte. Daba un poco de miedo entrar, pero teníamos curiosidad. No sabíamos qué íbamos a encontrar. El lúgubre lugar se veía maltratado, y no parecía muy concurrido por la gente, lógicamente. Estaba sucio, pero aún así tenía mucho que contar, debido a su gran cantidad de fotos que nos observaban. Las imágenes dan para pensar. Seguimos hacia los camarines, donde convivían alrededor de 120 personas. Daba lástima tan solo imaginarlo, sobre todo con tan precarias condiciones. Y nuevamente, fotos observándonos. Este era el dormitorio de muchos prisioneros hacinados, y dentro de la incomodidad le hacían un espacio a quienes eran torturados. Un poco de humanidad en estos mismos asientos. Este recorrido se abrió en 2014. Retrata cronológicamente las etapas del golpe. Las imágenes hablan por sí solas. A minutos del golpe ya había repercusiones en las calles. Se retrata la quema de libros, diferentes frases célebres, movimientos y montajes, la reconstrucción de la moneda, entre otros. Se evidencian múltiples militares, fusiles, armas, Salvador Allende también. Se veía la represión impactante contra mujeres, y aún nos quedaba por conocer algo de ellas. Decidimos retirarnos para seguir adelante. Venía lo peor. Procedemos a entrar a los camarines de mujeres. Había un silencio que parecería un crimen romper. Se sentía un ambiente pesado, y de cierto modo sentíamos compasión. Sentíamos que no pertenecíamos ahí. Aquí fueron asesinadas mujeres embarazadas y sus futuros hijos como método de tortura. En las placas de cobre se escriben los nombres y nacionalidades de aquellas mujeres, y así quedan espacios por rellenar, ya que frecuentemente hay mujeres que claman haber sido apresadas. Llegó la hora de irnos. Tuvimos apenas un pequeño acercamiento a la vida de un detenido, y definitivamente es algo que no se olvida. Las imágenes son explícitas, y los paisajes no son agradables. La energía del lugar es única, de real inhumanidad.
Para despedir el estadio, pondremos un testimonio de la niñez de la época. Respecto al tema del año 73 durante el golpe militar. Para esa época yo tenía 6 años junto a mi hermano gemelo y fue un tema obviamente bastante duro por la edad que teníamos, en el sentido de que no sabíamos lo que pasaba. Nos tocó presenciar sentir, no presenciar el ataque a la moneda, donde se produjo un estruendoso bombazo que se sintió en todo Santiago. Obviamente estábamos muy asustados. Mi hermana mayor llegó del colegio en una carroza. Mi madre casi se murió de impresión porque pensó que le había pasado algo, pero afortunadamente la fueron a dejar una tía que conocía a una persona que manejaba una carroza hasta que llegó mi madre a su casa. Eso, como lo vimos, fue una época dura, demasiado dura. Supimos lo que era hacer las famosas colas para poder ir a comprar pan. Nos vendían solamente de medio kilo, entonces entre mi hermano, mi papá y yo caminábamos alrededor de 1 hora para llegar a una panadería. Hacíamos la cola un par de horas, hasta 3 horas, y nos vendían solamente 1,5 kilos de pan. Llegamos, y no sabíamos por dónde empezar. Sin duda había muchas cosas que ver, por lo que vimos el mapa del lugar para echar un vistazo a lo que había, y así tener alguna guía. Se veía bastante grande. Y comenzamos. Lo primero que llamó nuestra atención fue esta choza de madera, pequeña, y que no parecía corresponder ahí. Es una casa para perros, pensamos, pero estábamos equivocados. Se respiraba un aire de vergüenza y se sentía el ambiente tenso. No eran animales lo que metían en las casas, pero eran tratados como tal. Comprendimos que era una especie de cárcel para 4 o 5 personas, de 2 metros cuadrados, tomando turnos para sentarse y sin ningún tipo de ventilación más que un pequeño agujero en la puerta, con la angustia de no saber cuándo se abriría de nuevo para poder dejar escapar el olor a orina y deposiciones o simplemente tener un poco más de luz entre el hacinamiento. Estas eran las denominadas casas Corby. Levantando la vista vimos un gran muro, el muro de los nombres, precisamente por contener grabado en las tablillas 226 nombres de víctimas bajo los años en que murieron o fueron secuestrados como modo de homenaje. Cabe decir detenidos desaparecidos o ejecutados. En el año 2017 se agregaron 15 nuevos nombres. Los relieves en el muro son fósiles, que apuntan a la permanencia del recuerdo. Así, entendimos el significado del parque. Curiosamente las placas de audio están en el piso, ya que los prisioneros no tenían permitido levantar su vista de ahí. Nos sorprendió que un lugar tan hermoso de ver tuviera una historia tan horrible de vivir, visto con colores alegres, pero mientras más conocíamos, más oscuro se volvía. Nos dirigimos al Jardín de las Rosas, un lugar que por su nombre y según lo que ya habíamos visto, no sabíamos qué esperar. Al momento de llegar se ve inmediatamente una rosaleda que tiene por objetivo honrar la memoria de las mujeres víctimas de la dictadura. Cada rosa contiene grabado el nombre de una mujer, habiendo así casi 200 rosas, uno de los sitios más importantes del parque y a la vez más tristes. Las prisioneras estaban siempre vendadas, de ahí proviene la frase que podían percibir más fuerte el aroma de las rosas. En la base de la fuente se veía la frase: todas íbamos a ser reinas.
poema que suena de fondo en adaptación musical. A estas 4 mujeres se les nombra en el poema: Rosalía, Efigenia, Lucila y Soledad. Se les hace homenaje en la poesía de Gabriela Mistral. Proseguimos a visitar la torre, estructura que imponentemente quebraba la armonía del lugar. Mientras nos acercábamos, pensábamos para qué atrocidad podría haber sido útil, y más grande se veía. Al entrar, había una gran pizarra que detallaba para qué habían sido utilizados sus 3 niveles. En ellos se construyeron pequeños cuartos de tipo guillotina, en los que llegaban a convivir hasta 4 personas, junto con orina, fecas e insectos. El primer nivel era utilizado para torturas. El destino de quienes eran llevados generalmente a este lugar era la desaparición, pues la mayor parte de quienes estuvieron allí aún no se conoce su paradero. El reducido número de sobrevivientes que pasó por este lugar nos explica cómo salió con vida. Eran celdas, y en el punto más alto de la torre se encontraba un puesto de guardia, con vista a todo el cuartel. Aprovechando la vista de la torre, divisamos una piscina. Estaba vacía y descuidada, sin embargo tenía más historia de la que pensábamos. No fue utilizada plenamente para torturas, sino como lugar de descanso y recreación para miembros de la DINA y sus familias, a pesar de que, una vez, un joven se le amarraron cuerdas de sus extremidades y fue sumergido en el agua hasta morir de hipotermia. Más allá, vimos un monumento al Partido Comunista, una bandera roja al lado de la bandera nacional, lo que nos hace pensar que lo ocurrido fue por diferencias ideológicas, que mucha población fue torturada, exiliada, asesinada, dañada y desaparecida por pensar diferente. Se reflejan los mensajes pegados por el parque, que llaman al recuerdo y a la permanencia, y en el monumento a los militantes que conmemora su compromiso con diferentes movimientos izquierdistas. Visitando el parque, aprendimos la verdadera historia de Chile, vista desde los ojos de un prisionero. Comprendimos el resentimiento y el dolor de algunas personas, sentimos vergüenza sobre lo sucedido, sentimos impotencia por la injusticia, valoramos y entendimos que algo así no debe olvidarse precisamente para que esto no vuelva a ocurrir. Nunca más.